Muy buenas a todos, mi nombre es Harold Moisés Sosa y hoy estaremos resolviendo otro ejercicio del libro de termodinámica de Yunus Engel, séptima edición. El ejercicio de hoy es el 14.78 y dice así. Un sistema de acondicionamiento de aire opera a una presión total de una atmósfera y consiste en una sección de calentamiento y un humidificador que agrega vapor de agua saturado a 100 grados. El aire entra a la sección de calentamiento a 10 grados y 70% de humedad relativa, a razón de 35 metros cúbicos sobre minuto, y sale de la sección de humidificación a 20 grados y 60% de humedad relativa. Determine la temperatura y humedad relativa del aire cuando sale de la sección de calentamiento, la tasa de transferencia de calor en la sección de calentamiento y el flujo de adición de agua al aire en la sección de humidificación. Dibujamos nuestro esquema entonces con los datos que el enunciado nos da o el proceso de acondicionamiento. Nos dice entonces que trabaja a una atmósfera. En la entrada el flujo de aire seco entra a 10 grados y una humedad relativa del 70%. Y el flujo volumétrico entra a 35 metros cúbicos sobre minuto. En la salida tenemos 20 grados y una humedad relativa del 60%. Y nos dice que el humidificador agrega vapor saturado a 100 grados centígrados. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar todos nuestros datos en nuestros puntos en los que se pueda en la carta psicométrica. Recordemos que para sacar los datos de esta carta necesitamos al menos dos datos. En el punto nos dirigimos a la carta psicométrica. Dijimos que en la entrada teníamos entonces 10 grados de temperatura y una relación de humedad del 70%. La temperatura se nos estará dando en una línea vertical y la humedad relativa en una curva. En ese punto donde se intercepta es donde vamos a sacar todos nuestros datos para ese punto del acondicionamiento. Entonces, para una línea horizontal vamos a sacar la relación de humedad. Dibujando esa línea horizontal que pase por el punto, tenemos que la relación de humedad es 5.3 gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Luego también sacamos la entalpía, que la entalpía estará dado por esas líneas o digamos esa línea inclinada en el lado de la izquierda. Recordar que hay que ser muy preciso para sacar todos estos datos. Entonces del punto partimos para la entalpía y tenemos en la entalpía, en la entrada tenemos 23.5 kJ sobre kilogramo de aire seco. También debemos sacar el volumen específico en el punto y esto será dado también por líneas inclinadas, pero estas parten desde la curva. La línea que pasa por ese punto nos da un aproximado de 0.809 milímetros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Con los datos necesarios para resolver este ejercicio, nos dirigimos a sacar también nuestros datos del punto 3, que es con 20 grados de temperatura y 60% de humedad relativa. Como ya lo había dicho, la temperatura para este aire, pero en este punto también lo estará dada por la línea vertical y la humedad relativa por esa curva, la curva de 60%. Teniendo el punto de intercepción, nos dirigimos entonces a sacar los datos necesarios para resolver los incisos del ejercicio. Mismo proceso para el punto 1. Dibujamos una línea horizontal en ese punto para hallar nuestra relación de humedad, que en este caso será de 8.7. Desde la línea inclinada que parte desde lo más izquierdo también tenemos la entalpía. La línea que pasa por ese punto entonces sería 42.3 kJ sobre kilogramos de aire seco. Y eso serían nuestros datos que ocuparemos para este ejercicio. Bueno, habiendo sacado estos datos, nos dirigimos entonces a representarlos en nuestro esquema. El punto 1 y el punto 3. Y en el punto 2 nos damos cuenta que en el proceso que va de 1 a 2 solo es transferencia de calor. Y como no hay humidificación ni deshumidificación, la relación de humedad va a ser la misma que en el 1. Entonces la relación de humedad en el punto 2 será de 0.0053. Está convertido porque en la tabla psicométrica lo habíamos sacado de gramos, ahora lo transformamos a kilogramos.
Bueno, el primer inciso nos pide que saquemos la temperatura en el punto 2 y la humedad relativa también en el punto 2, pero solo tenemos un dato que es la humedad o la relación de humedad. Y bueno, el primer inciso del ejercicio nos pide que saquemos la temperatura y la humedad relativa en el segundo punto. La idea de sacar otro dato para este punto se daría haciendo un balance de energía en el proceso de 2 a 3. ¿Por qué de 2 a 3 y de 1 a 2? No, porque el proceso de 1 a 2 es un proceso de cambio o de interacción de calor y ese calor no lo tenemos. Entonces nos dirigimos al proceso de 2 a 3 y hacemos un balance de energía. Dijimos entonces que la interacción de calor en este punto es 0 y la de trabajo también, porque este proceso solo es de humidificación. Entonces las únicas energías que interactúan son las energías del flujo. Entonces serán la energía del flujo de agua de humidificación más el flujo másico de aire seco en el punto 2 por la entalpía del punto 2. Esta va a ser igual a la masa de aire del punto 3 por la entalpía del punto 3. Bueno, teóricamente sabemos que el flujo másico en cualquier punto del proceso de acondicionamiento es igual al flujo de aire seco. ¿Y cuál sería el flujo entonces de la humidificación? Pues eso nos estará dado porque recordemos que el flujo másico o la masa de vapor será igual a la relación de humedad por el flujo de aire seco, porque el flujo de másico de esa masa de humidificación que entra debería ser la diferencia de la relación de humedad o la humedad que hay en el punto 1 con el punto 3, porque esa es la humidificación que entra. Entonces tiene que ser esa diferencia entre esos dos puntos. Entonces ya teniendo eso, sustituimos en la ecuación y despejando se nos elimina la masa de flujo de aire seco porque la encontramos en cada uno de los términos. Entonces nos quedará igual H2 igual a H3 menos H del flujo de esa humidificación por la diferencia de relaciones de humedad. Y despejamos para H2 porque eso es lo que necesitamos para hallar los demás datos en ese punto. Y la entalpía de esa humidificación también nos lo da el enunciado. Nos dice que es el vapor saturado a 100 grados. Teniendo ya las relaciones de humedad y la entalpía en el punto 3, hacemos ese despeje y nos va a quedar que H2 es igual a 42.3 más 2675 por la relación de humedad que es 0.0087 menos 0.0053. Esto nos da un total de 33.2 kJ sobre kilogramos de aire seco. Y ya teniendo ese dato y teniendo que la relación de humedad es la igual a la del punto 1, entonces ya tenemos dos datos. Ya podemos trabajar con la carta psicométrica, porque la relación de humedad será igual a 0.053 y la entalpía 33.2. Entonces nos dirigimos en la carta psicométrica a buscar la temperatura en el punto 2 y la relación, la humedad relativa en el punto 2. Obviamente los datos de este punto son los que se van agregando. Entonces tenemos que la entalpía es de 33.2. Acordémonos que en una carta psicométrica, como lo repito, la entalpía viene dada por las líneas inclinadas que parten desde el extremo izquierdo. La relación de humedad nos la da una línea exactamente horizontal. Pero esa relación de humedad recordemos que era igual a la primera, o sea que la entalpía de 33.2 la vamos a hacer que se intercepte con la misma línea de la relación de humedad del punto 1. Y teniendo la intercepción de ese punto ya podemos sacar los otros datos a partir de ese punto. Entonces habíamos dicho que la temperatura nos la daba la línea vertical. Entonces exactamente la línea vertical de ese punto de intercepción nos da aproximadamente 19.2 grados centígrados y la relación de humedad o la humedad relativa, perdón, nos la da las curvas. Entonces si nos fijamos, esa curva está entre 30 y 40, pero más cerca del 40. Entonces aproximadamente anda en 38% de humedad relativa.
Y esas serían nuestras respuestas del inciso A. Tenemos temperatura aproximada de 19.5% y humedad relativa del 38%. El segundo inciso nos pide que saquemos la tasa de calor, que como habíamos dicho nos la dará el proceso que va de 1 a 2. Entonces, haciendo un fácil balance de energía, tenemos que el calor que entra al proceso más el flujo de aire seco por la entalpía en el punto 1 va a ser igual al flujo de aire seco por la entalpía del punto 2. Despejando, tenemos que la entalpía, o más bien dicho, el calor que entra al proceso es igual al flujo de aire seco en el punto 2 por la entalpía 2 menos el flujo de aire seco en el punto 1 por la entalpía 1. Recordemos que el flujo de aire seco era el mismo en todo el proceso de acondicionamiento. Entonces podemos sacar factor común. Entonces podemos decir que el calor es igual al flujo másico de aire seco por la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1. Pero si bien nos fijamos, aún no hemos sacado el flujo másico de aire seco. Entonces nos dirigimos a sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos? Pues con los datos que tenemos en el punto 1. Dijimos que entraba un flujo volumétrico de 35 metros cúbicos sobre minuto y con la carta psicométrica hallamos que en el punto 1 teníamos 0.809 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Y bueno, el flujo de aire sabemos que es igual al flujo volumétrico entre el volumen específico. Entonces 35 entre 0.809 y eliminando las respectivas unidades tenemos que el flujo másico de aire seco será igual a 43.3 kilogramos de aire entre minuto. Y regresando a la ecuación del balance de energía del calor, entonces tenemos que el calor va a ser igual al flujo de aire seco por la diferencia de entalpías. Entonces el flujo de aire seco será igual a 4.3, entonces por la diferencia de esas entalpías, que es de 33.2 que es en el punto 2 menos 23.5 en el punto 1, entonces la tasa de calor de ingreso al acondicionamiento será igual a 420 kJ sobre minuto. Y entonces obviamente esa sería nuestra respuesta del inciso B. En el inciso C nos piden que encontremos el flujo másico de esa humidificación que se da en el proceso de 2 a 3. Eso obviamente podemos decir que es un flujo de agua. Y ese flujo ya habíamos dicho que será igual al flujo másico por la diferencia de relación en el punto de humedad en el punto 3 y el punto 2. Tenemos de datos que el flujo másico que acabamos de sacar de aire seco es de 43.3 kilogramos sobre minuto y la relación de humedad en el punto 3 será igual a 0.087 y la relación de humedad en el punto 2 es de 0.0053. Reemplazamos esos valores en la ecuación y tenemos que el flujo de esa humidificación será igual a 43.3 de flujo de aire seco por 0.0087 menos 0.0053. Entonces el flujo de humidificación entonces nos da igual a 0.15 kilogramos sobre minuto. Teniendo así nuestro último inciso y concluyendo así con nuestro ejercicio. Gracias por su atención y si tienen preguntas, por favor, hacerlas.